Paz de Cristo. Esta noche vamos a compartir la palabra de Dios una vez más y vamos a iniciar con una oración para que Dios nos hable a través de la palabra de Dios. Señor Jesús, te damos gracias por esta tarde, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Guíanos, Padre Santo, habla a nuestra mente, a nuestro entendimiento, a nuestro corazón. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ahí en sus hogares vamos a abrir nuestros manuales. Estamos en el libro o en el manual de Ir y Hacer Discípulos. Y estamos en la lección número 14. Lección número 14 en la página 73. El título de la lección es ¿Tigre o liebre? Es el título de la lección y aquí vemos dos animales y la pregunta que hace esta lección es ¿cuál es el animal que le gusta más? Y vamos a ver qué es lo que se refiere a esta pregunta, cuál es el mensaje y vamos a ver el propósito de esta enseñanza. El propósito de esta enseñanza es entender que es más valorable servir que ser servido. Es más valorable servir que ser servido. Y abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 12. Evangelio de Mateo 7:12 dice así: Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Una vez más, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vemos como en la introducción de esta enseñanza es una historia como para reflexionar un poco. Y dice la historia así: un joven cristiano tenía una gran decepción. Su amargura absoluta era por la forma tan inhumana en que se comportaban todas las personas. Es decir, al parecer ya a nadie le importaba nadie. Decidido a recibir una respuesta de Dios, se fue mar adentro, o sea, fue y entró a un bosque. Allí observó, sorprendido, que una pequeña liebre le llevaba comida a un enorme tigre malherido, el cual no podía valerse por sí mismo. Le impresionó tanto al ver este hecho que regresó al siguiente día para ver si el comportamiento de la liebre era casual o habitual. Con enorme sorpresa pudo comprobar que la escena se repetía. La liebre dejaba un buen trozo de carne cerca del tigre. Pasaron los días y la escena se repitió de un modo idéntico, hasta que el tigre recuperó las fuerzas y pudo buscar la comida por su propia cuenta. Admirado por la solidaridad y cooperación entre los animales, esta persona se dijo: no todo está perdido, seguro que Dios me está hablando. Si los animales que son inferiores a nosotros son capaces de ayudarse de este modo, mucho más lo haremos las personas. Y decidió hacer la experiencia. Se tiró al suelo, simulando que estaba herido, y se puso a esperar que pasara alguien y le ayudara. Pasaron las horas, llegó la noche y nadie se acercó en su ayuda. Estuvo así durante todo el día y ya se iba a levantar mucho más decepcionado. Le dijo al Señor: ya no hay remedio para la humanidad. Se fue más herido y desilusionado. Dios lo paró en su vida y le preguntó: ¿qué te pasa, hijo mío? Él le contó la historia y su frustración, a la cual Dios le contestó: lo que pasa es que yo te di la enseñanza para que aprendieras a ser liebre y no tigre.
Vemos como esta persona escuchó o entendió mal el mensaje. La persona quería ser tigre, se tiró esperando que le ayudaran. Y Dios le dio esa enseñanza para que él aprendiera a ser liebre. En la vida, ¿cuál de las dos actitudes usted va a tomar? ¿El de ser servido o el de servir? Dele vuelta a su página número 75. Página número 75. Hay otra versión que dice Mateo 7:12 así: traten a los demás como ustedes quisieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Traten a los demás como ustedes quisieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Pero muchos leen así: para que yo trate bien a la gente, ellos me deben de tratar bien a mí. Y muchas veces así no funciona. Uno alguna vez hace algún favor, ayuda a alguien, y no siempre vamos a tener el agradecimiento. Nunca vamos, no siempre vamos a tener el que la persona nos agradezca algún favor que hayamos hecho. Es normal, es parte de la vida. Tenemos que nosotros, con una actitud de siervos, seguir sirviendo a aquellos que están a nuestro alcance, a aquellos que están a nuestro alrededor. No importa si nos van a agradecer, no importa si no nos agradecen. En muchas ocasiones no nos van a agradecer, pero Dios es el que ve nuestro corazón de siervo. Bien importante ser liebre, servir a aquel que tiene esa necesidad, no esperando nada a cambio. ¿Será esto lo que nos dice el Señor? Porque si es así, nadie haría nada por nadie nunca. O sea, si esperamos siempre algo de regreso y la gente no nos agradece, pues la gente pararía de servir. Así que tengamos en mente que no siempre las personas van a agradecernos aquel favor que hayamos hecho, y eso no debe de impedir que tengamos ese corazón de siervos. En el siguiente punto, dice en el punto número 2, Romanos, la Biblia dice: da al que no tiene. No entiendas que tú debes de recibir de todos. Entiende lo que está escrito, que tú debes de dar a los demás, a los que no tienen. Punto número 2, ama a tu prójimo. No pretendas recibir el amor de todos, ama tú a todos. En el intercambio ocupa el lugar del que da primero, o sea, en este caso, el de la liebre. Punto número 3, sed misericordiosos. Comienza por hacer misericordia y no te predispongas a recibir misericordia de todos. Y vemos ahí un pasaje bíblico en el primer libro de Reyes 17:6, donde dice la palabra de Dios en el primer libro de Reyes 17:6: Dios mandó que los cuervos le trajeran para comer pan y carne por la mañana y por la tarde. Vemos como dice aquí en el estudio, algunos dirán: es imposible que una liebre alimente a un tigre. Bueno, vemos como aquí en esta parte de la historia, los cuervos fueron los que Dios envió para alimentar al profeta en este pasaje bíblico. Dele vuelta a su página, a la página 76. Dice aquí: el arroyo de Querit, y Dios mandó que los cuervos le trajeran para comer pan y carne por la mañana y por la tarde. Lo que la Biblia te manda dar, comienza por darlo, y al tiempo te llegará a ti. Lo recibirás, Dios te recompensará con creces. Yo tengo un dicho que muchos esperan sembrar el día de hoy aguacate, la semilla de aguacate o esa bola de aguacate que tiene el centro, pero al día siguiente quieren hacer guacamole.
Y en la vida no funciona así. Uno siembra y con el tiempo cosechamos. Muchas veces ayudamos a alguien, pero aquella persona no nos va a dar nada de regreso. No seamos así, no esperemos que aquella persona nos pague al momento. Dios nos va a recompensar ese servicio, ese favor, esa ayuda que hicimos a aquella persona de alguna otra manera o en algún otro tiempo. Entonces vemos como aquí dice, punto número 5, lo que la Biblia te dice, te manda dar, comienza por darlo y al tiempo te llegará a ti. Lo recibirás. Dios te recompensará con creces. Debemos vivir, ayudar a los demás y no beneficiándonos de otros. En la vida, no hagas de tigre, haz de liebre. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En el siguiente punto final, en las conclusiones, dice así, en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Dios quiere que seamos siervos, que desarrollemos ese espíritu de servicio. En el punto número 2, en Juan 13, dice la palabra de Dios, así que Pedro no quiso que Jesús le lavara los pies. Pedro era muy áspero, tuvo que entender que su papel más importante iba a ser el de siervo. Y en el siguiente punto, número 3, aprendamos a dar y servir. En Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pedro tenía un espíritu áspero y Dios trabajó en su corazón para tener ese espíritu de servicio. Pablo, aun y que no caminó físicamente con el Señor Jesucristo, él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, su carácter, su temperamento, su manera de ser, Dios lo transformó y él entendió, Pablo entendió con estas palabras que recordaba del Señor Jesucristo que más bien aventurado es dar que recibir. ¿Por qué es más bienaventurado? Porque aquella persona que da es la que tiene. Aquella persona que recibe es la persona que está necesitada. Por eso Pablo decía, más bienaventurado, está en mejor situación el que da que el que recibe. Tengamos ese corazón, ese espíritu de siervos. No siempre nos van a reconocer aquella persona que recibe el favor, no siempre nos va a agradecer aquella persona que recibe el favor, pero Dios, que conoce todas las cosas, de Él vamos a recibir, a cosechar al tiempo de Dios. En el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración. Si usted está en necesidad, vamos a orar para que Dios le ayude. Pero cambiemos ahora esa manera de pensar y salgamos con un espíritu de ayudar, de ver a alguien qué es lo que necesita alguien de mí, qué puedo yo hacer por aquella persona en el nombre de Jesús. Oremos al Señor. Señor Jesús, te doy gracias por este corto mensaje, por tu palabra, que tengamos un espíritu de servicio, Señor. Si hay una persona de aquel lado de la pantalla en necesidad, tú ayúdale, Padre Santo. Tú provéele, Señor. Pero danos, Señor, ese corazón de siervo, Señor, para poder ser útiles en tu obra. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Este fue un corto mensaje de este expositor de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Fue la lección número 14. Que el Señor les bendiga.